Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Nada más haciendo la aclaración que Emilio Barriga Delgado, aún el auditor especial del gasto federalizado, no ha podido llegar. Digo, si llega a tiempo estaremos integrándolo a esta mesa, pero mientras, por respeto a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, vamos a dar inicio a esta mesa panel del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hablando del funcionamiento y de sus trabajos. Sin duda, a 5 años de la constitución del Sistema Nacional de Transparencia y de sus instancias, la promulgación y la publicación de las 3 leyes generales para el fin contar con la triada enunciada de la reforma constitucional de 2014, la emisión de la normatividad secundaria que de ella se deriva, la armonización legislativa de las 32 entidades federativas en materia de transparencia, datos personales y ahora también en materia de archivos, la puesta en marcha y el rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia y la implementación de los programas de políticas públicas del Sistema Nacional de Transparencia son solo algunos ejemplos de los avances que tiene hoy el Sistema Nacional y que ha consolidado. En este momento, el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con la función atribuida por las leyes generales de establecer política pública común en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Esta función se ve reflejada en los programas nacionales de transparencia y acceso a la información pública, PROTAI, y de protección de datos personales, PRONADATOS. Por ello, el objetivo de este panel es establecer la problemática del funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, pero también sus logros, los avances y las posibles reformas que pudieran darse para enriquecer o mejorar el desempeño de este sistema. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Ya fueron presentados nuestros ponentes y vamos a empezar con Óscar Jaime Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, de quien voy a permitirme leer una breve semblanza curricular. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, está en su casa, maestro en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester, Inglaterra, y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana en México. Ha participado en cursos sobre gestión pública y transparencia impartidos por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, así como de control de la corrupción en la Universidad Central Europea, con sede en Budapest, Hungría. En el sector público, se ha desempeñado como director de estudios de transparencia en la Secretaría de la Función Pública, director de coordinación sectorial en la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, asesor en los programas de extensión de cobertura y subdirector de planeación y análisis de la Secretaría de Salud. Desde 2009, labora en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y actualmente funge como director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, donde coordina el diseño, captación, procesamiento y generación de información estadística a través de censos y encuestas de gobierno, así como el aprovechamiento de los registros administrativos en temas de gobernanza, seguridad pública, violencia, justicia y derechos humanos. Sin más, le damos la palabra a Óscar Jaime Bello. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, un agradecimiento pues, al Instituto, al Sistema Nacional de Transparencia y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, anfitrión de este importante foro. Respecto al tema, bueno, tengo una presentación que me voy a permitir ir pasando. Además de hablar del papel que tiene el Instituto dentro del propio Sistema Nacional de Transparencia, es importante
mencionar, y en eso voy a ir haciendo referencia paulatinamente, sobre el papel que tiene otro sistema y por el cual el INEGI participa, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es la fuente de información para el diseño de políticas públicas para el desarrollo nacional. Entonces, es un sistema más, pero finalmente estamos trabajando de manera conjunta en la construcción, pues, de esquemas de rendición de cuentas. Primero hablaré sobre la percepción y conocimiento del derecho de acceso a la información, sobre la experiencia en la consulta de información en trámites y servicios, capacidades institucionales y obligaciones de transparencia. Todo esto porque el instituto produce información, el INEGI produce información estadística relacionada con estos temas sobre acceso a la información y la protección de datos personales. Actualmente tenemos 3 programas estadísticos en el INEGI que recopilan información en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El primero de ellos es el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales federal, y el otro es a nivel estatal. Son censos porque recaban información de todos los órganos garantes a nivel nacional por medio de los registros con los que cuentan. Y también tenemos otro programa estadístico, el cual estamos por iniciar su levantamiento. Es la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De estos 3 ya hay antecedentes y sobre ellos voy a permitirme darles algunos ejemplos, algunas cifras. Pero antes, mencionarles que el año pasado, que no hicimos ni los censos ni la encuesta, lo que realizamos fue un ejercicio, una revisión relacionada con la calidad de la información y la pertinencia de la información que habíamos venido levantando en los años anteriores. Primero hicimos pruebas relacionadas con los conceptos, si estos eran pertinentes, adecuados, también con qué tan completa estaba la información que ya habíamos recabado por parte de los órganos garantes, y con esto tuvimos como resultado pues poder verificar la comparabilidad de la información, áreas de oportunidad, variables principalmente con áreas de oportunidad, y un histórico de los datos que habíamos recopilado y qué tan completos, qué tan bien venían esos datos. Además, también esto nos permitió establecer cuál era la información prioritaria que había que preguntar en las siguientes ediciones, en las cuales concentrarse para que los cuestionarios tuvieran una menor carga para los informantes, en este caso los órganos garantes, y esto se hizo a través de una reducción de temas no esenciales y de aquellos en los cuales había menores tasas de respuesta debido a distintas razones. Y así pasamos del ejercicio anterior, de 2017 al 2019, con 56% menos preguntas en los cuestionarios, en el caso del federal, y en el estatal casi 59% menos preguntas de las que había en el último ejercicio el de 2017. Por eso refería que el año pasado, en 2018, no hicimos un levantamiento propiamente de información, sino nos dimos a la tarea de hacer una revisión. Y ahora lo que voy a mostrarles son algunos ejemplos, algunas cifras relacionadas con estos ejercicios estadísticos. Primero, sobre una encuesta, la encuesta que mencionaba que vamos a levantar próximamente, en noviembre vamos a iniciar el levantamiento. Lo que voy a mostrar son los resultados del primer ejercicio, del antecedente, que fue de 2016. Se trata de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ENAID.
Bueno, ¿qué tipo de información consulta la población adulta en México? Lo primero que contiene el cuestionario es una exploración de aquellos temas y de qué formas se entera la población de 18 años y más en el país respecto a cuestiones muy específicas. Noticias en general, 82% de la población hace algunas consultas o busca información. Sobre el clima, por ejemplo, 64%, desastres naturales, ya en los temas públicos o de gobiernos, 52%, sobre programas sociales, 30% de la población hace consultas, sobre comunicados de gobierno, el 29%, sobre información sobre trámites y pagos de servicios públicos, 43%. ¿Por qué preguntar esto? Bueno, en una encuesta es importante dar una introducción, algo que lleve a los informantes, población 18 años y más en viviendas, a entrar al tema que nos va a ocupar en el caso de la encuesta, en la ENAID, pues es el acceso a la información. ¿Bajo qué medios o cuáles utiliza para consultar u obtener la información de manera general? La televisión es el primero, con 85.7% de la población que lo utiliza, y lo que tienen a la derecha son por grupo de edad las diferencias en las consultas. Por ejemplo, en el caso de Internet, el total de la población que hace consultas por este medio es el 65.5%, recordemos, población de 18 y más, y aquí tenemos una diferencia importante entre la población de 46 y más, 43% utiliza el Internet, mientras que el 87% de los de 18 y 29 hace uso de este medio. O el radio, por ejemplo, el 34% en total, y de aquí el 40% es correspondiente a 46 y más años. O redes sociales, es 29%, pero 46% de la población de 18 a 29 años los utiliza. Sobre las dificultades que tiene la población para obtener la información de los gobiernos, ahora ya es específicamente sobre los gobiernos, a nivel nacional el 59% de la población de 18 y más considera que hay dificultades para acceder a información pública. En la región centro-occidente fue 51% de la población que así lo piensa y el 66% en la región centro. Sobre el nivel de confianza que inspira la información del gobierno, pues tenemos por temas, para verlo de manera más concreta. En desastres naturales, el 71% de la población confía en la información que se da a conocer de forma pública. Apoyos a través de programas sociales, el 59% confía en esta información, mientras que veamos, por ejemplo, casos de contratos de obras públicas, ahí el 38% confía, o en la utilización de recursos públicos por el gobierno, ahí ya cae a 24%, salarios y sueldos de los funcionarios públicos, ahí 21.4% de la población confía en este tipo de información pública. ¿Cuáles son los motivos por los cuales desconfían en la información del gobierno? Bueno, en el caso, de manera general, a la derecha lo podemos ver a nivel nacional, el 82% porque piensa que se manipula la información, el 71% porque considera que no coincide con la realidad, el 69% porque está incompleta, el 62% porque la información se oculta. Por tema, en el caso de seguridad pública, narcotráfico, delincuencia, el 50% de la población opina o desconfía porque piensa que se manipula. La que sigue en ese caso es porque no coincide con la realidad. En el caso de las elecciones, bueno, el 59% considera que se manipula. Otro tema, por ejemplo, disminución de la pobreza, 50% también considera que se manipula, o los niveles de empleo, que ese es un tema del INEGI, por ejemplo.
Hay otras instituciones, pero el INEGI es el principal productor de esa información. 44% piensa que se manipula. Ahora, experiencia en la consulta de información en trámites y servicios. Bueno, conocimiento, lo que estoy presentando en esta lámina es el conocimiento, todavía datos de la encuesta. Si considera que la existencia de una ley encargada, si tiene conocimiento sobre la existencia de una ley para garantizar el derecho de acceso a la información. A nivel nacional, el 51% sabe que existe una ley, específicamente el 23% sabe que es la ley de transparencia. Y esto, bueno, respecto al total de la población es el 11%, el 23% es de los que saben que existe una ley, el 11% es del total de la población, sepa o no que existe una ley. Respecto a la institución que garantiza el derecho de acceso a la información a nivel nacional, bueno, también es 50.6%, del IFAI el 32%, casi un tercio de la población conoce el IFAI. El INAI lo identificaba el 7.7%. Recordemos que esto era 2016. Y los institutos estatales de transparencia por el 3% de la población 18 y más. Los porcentajes que se encuentran abajo en rojo es respecto al total de la población. Los otros son respecto a los que identifican que existe una institución encargada de garantizar el acceso a la información. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero algunos datos adicionales sobre la población que realizó alguna consulta. En este caso es relevante, es quizá una de las variables primordiales de esta encuesta. Lo que buscaba era el número de la población que había hecho una consulta, porque el registro pues, nos da el total de consultas o de solicitudes de acceso a la información. Sin embargo, la encuesta lo que nos da es la posibilidad de tener respecto al total de la población. Entonces, 28% de la población de 18 años y más hizo alguna consulta de cualquier tipo a alguna institución o algún conocido para obtener información. Y viene por rango de edad, como lo pueden ver en las barras. Ahora, unos datos adicionales que obtenemos de los censos de los registros administrativos de los órganos garantes. Por ejemplo, o incluso también relacionados con instituciones de la administración pública. En este caso lo que estoy mostrando es de las administraciones públicas estatales. El 100%, las 32 entidades o gobiernos estatales tienen portales de transparencia y normatividad y 97% sistemas para la recepción y atención de solicitudes de acceso a la información. Recordemos, era todavía, en este caso, información relacionada con 2018. En el caso de las administraciones públicas municipales, vemos las diferencias. Portales de obligaciones de transparencia, 64%, esto es en 2017, a diferencia del 100% de las entidades o de gobiernos estatales. 56% de los gobiernos municipales cuentan con sistemas para la recepción de solicitudes y atención de solicitudes de acceso a la información y 54% tienen normatividad. Personal adscrito a las administraciones públicas estatales o municipales que tienen o que atienden estos temas específicamente de solicitudes de acceso a la información. En el caso a nivel estatal, 3,018, que representa el 0.12 del total de los servidores públicos a nivel estatal, y en el caso de los municipales, 3,639 servidores públicos, eso representa el 0.36%. Para que se den una idea, hay 2.5 millones de servidores públicos en las administraciones públicas estatales y 1 millón en las municipales. Bueno, pues ya yo hasta aquí lo dejaría. Hay temas adicionales que podemos ver posteriormente. Sí, muchas gracias al doctor Oscar Jaimes Bello. Esta es su primera intervención de 15 minutos, pero podrá en la segunda ronda seguir nutriéndonos con su valiosa información. Y bueno, ahora nos habla de 3 importantes programas
que van relacionados directamente con la transparencia y que son un instrumento importante para el Sistema Nacional de Transparencia, que son el Censo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los censos estatales y la Encuesta Nacional de Transparencia, mismos que son valiosos instrumentos para el Sistema Nacional de Transparencia porque además de evaluar la confianza ciudadana, permite valorar la calidad de la información y establecer información prioritaria a recabar. Como resultado ha tenido que las nuevas encuestas o censos traen menos preguntas, pero va con mayor calidad la información. Sí, gracias. Seguidamente le vamos a dar el uso de la voz a nuestro siguiente ponente, que es el maestro Federico Guzmán Tamayo. Licenciado, voy a leer su semblanza curricular, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público se ha desempeñado como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, como director general de estados y municipios del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Cuenta con una amplia carrera como asesor en materia legislativa. Trabajó en diversas instituciones del ramo legislativo como son la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Fundación Miguel Estrada Iturbe, Asociación Civil, así como en diferentes órganos e instancias legislativas del Congreso de la Unión, en ambos casos por más de 15 años. Los proyectos legislativos más importantes en los que ha participado profesionalmente como asesor, consultor, redactor y colaborador han sido reforma del Estado parlamentario, transparencia, protección de datos, atención y protección a las víctimas y ofendidos por el delito electoral. También ha sido conferencista y panelista de diversos foros, seminarios en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Actualmente en el INAI se desempeña como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y es secretario ejecutivo del propio Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tienes el uso de la… Gracias. Muy buenas tardes a todos los que siguen aquí presentes. Obviamente el panel se refiere… ¿Se escucha ahí? Ahí está, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos quienes están aquí presentes o quienes nos siguen por internet. A mí me gustaría referirme sobre todo porque el panel se refiere al Sistema Nacional de Transparencia. Es importante, me parece señalar que el Sistema Nacional de Transparencia tiene un sentido o un alcance amplio y un sentido estricto. Generalmente, cuando hablamos del Sistema Nacional de Transparencia, a veces nada más lo ubicamos en el contexto del Consejo Nacional, de las instancias del sistema, etcétera, etcétera. Es importante, pero hay que volver a recordar que el Sistema Nacional de Transparencia es mucho más allá de eso. La reforma constitucional del 2014 hizo un diseño, como se ha señalado muchas de las veces, de reforma de gran calado. Una reforma de gran calado que obviamente no se reduce solamente en el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia, sino algo más amplio. El Sistema Nacional de Transparencia es, en sentido amplio, es esto, y en mi segunda intervención me referiré al Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto, que es el tema de coordinación y colaboración entre los órganos garantes que lo conforman, los 32 locales, el INAI, la Auditoría, el INEGI y el Archivo General de la Nación. El primer planteamiento, sin duda, fue la constitucionalización de los órganos garantes de transparencia y que todos contaran con la misma naturaleza jurídica, ya no más órganos desconcentrados, descentralizados o autónomos por ley o algunos autónomos constitucionales, que todos los órganos garantes de transparencia tuvieran la misma naturaleza jurídica, órganos constitucionales autónomos, es decir, órganos de equilibrio constitucional dentro del entramado del Estado mexicano, tanto en la Federación como en las entidades federativas. Me parece que esto será un supuesto básico por las funciones que posteriormente le darían tanto al INAI
y por supuesto a los órganos garantes locales, que me referiré más adelante. Un concepto amplio de sujeto obligado, es decir, todas las instituciones municipales, estatales y federales sujetas a la Ley General de Transparencia y sujetas al artículo 6º constitucional. Ya no más sujetos obligados fuera del marco de la Ley General de Transparencia o de las leyes de transparencia local. Y se hizo una definición que quedó en la Constitución sobre sujetos obligados: prácticamente cualquier persona que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad y, por supuesto, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y cualquier otro tipo de institución. Un tema importante, los partidos políticos como sujetos obligados directos. Con la reforma de 2014 se acabó el debate. Si eran sujetos obligados directos o indirectos, quedó resuelto, son sujetos obligados directos. ¿Y esto qué implica? Pues que necesariamente tienen que tener, obviamente, su unidad de transparencia, su comité de transparencia, pero lo más importante, subir obligaciones de transparencia dentro de una plataforma electrónica respecto a las principales funciones que tienen los partidos políticos como entidades de interés público. Un tema importante también el de la publicación de indicadores de gestión, mejor conocidas como las obligaciones de transparencia, CIPOT o POT. Me parece que esto es importante, que desde el 2007 se inauguró, más allá del derecho de acceso a la información, el régimen de transparencia para tener un Estado mexicano para la rendición de cuentas. Es decir, más allá de la solicitud de información que piden los particulares, es que las autoridades municipales, estatales y federales subiera información en los portales para construir lo que se ha denominado muchas de las veces el Google de la transparencia, y me parece que este es un tema fundamental. Otro tema es la cláusula de autorización que se dio, por supuesto, en el propio constituyente para que los órganos garantes de transparencia pudiesen presentar acciones de inconstitucionalidad, tanto el INAI como los órganos garantes de los estados. En el caso del INAI, contra leyes federales o locales que atentaran o menoscabaran el derecho de acceso a la información o la protección de datos personales. Es decir, estos órganos garantes con funciones de equilibrio constitucional sobre leyes que atentaran contra estos dos derechos fundamentales. Me parece que este es un gran paso desde la perspectiva del fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia. Otro tema fundamental es la previsión de mecanismos de defensa en favor del gobernado. Es decir, ¿por qué se da el tema de la autonomía constitucional tanto del INAI como de los órganos garantes locales? Pues precisamente para establecer mecanismos de defensa en favor del gobernado que garanticen el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, más allá del Poder Judicial de la Federación. Ya lo ha reconocido el propio Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que la impartición de la justicia no descansa solamente en los órganos del Poder Judicial, sino que se estatuyen o se crean otros órganos que permitan también resolver controversias o conflictos, y en este caso es la asistencia del INAI y de los propios órganos garantes locales, que es precisamente resolver conflictos que se puedan entre un sujeto obligado y un particular respecto al del derecho de acceso a la información o la protección de datos personales, y de ahí precisamente que se haya establecido estos procedimientos que ya todo el mundo conoce, pero para quien nos está siguiendo, el recurso de revisión frente a la negativa de acceso a la información por parte de algún sujeto, algún particular, e inclusive, por qué no decirlo, en el caso de este diseño institucional, al haberse establecido al propio INAI como segunda instancia respecto de resoluciones locales de los organismos garantes, de las entidades federativas cuando se negara el acceso a la información a través del recurso de inconformidad, y me parece que este es un tema también fundamental, ya que precisamente uno de los temas por los cuales el INAI pasó de federal a nacional es precisamente porque conoce sobre aquellas resoluciones del orden local o doméstico que el particular estime que viola o anula su derecho de acceso a la información o protección de datos personales, y aquí es un tema donde me parece que nace el tema del federalismo cooperativo o del federalismo que cambia el rostro o el aspecto de lo que debe entenderse
propiamente el Sistema Nacional de Transparencia. Esto es muy importante destacarlo, porque generalmente cuando se habla del Sistema Nacional de Transparencia se alude al tema en sentido estricto, que otro de los temas, esos son los que me referí, solamente lo dejaría aquí, es cuando también entre las cosas que se estableció en el artículo 6 constitucional es el tema de la coordinación y la colaboración entre la auditoría, el INEGI, el Archivo General de la Nación y, por supuesto, entre los órganos garantes locales del país para establecer un nuevo marco de relación o de diálogo institucional entre las entidades federativas y la Federación. Y en este esquema de coordinación es que nace el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto. En sentido estricto, que a eso me referiré en mi segunda intervención, pero sí quisiera dejar sobre todo en esta primera parte lo que fue el Sistema Nacional de Transparencia, en este diseño amplio del Sistema Nacional de Transparencia, en este concepto de mecanismos de defensa, de coordinación y colaboración. Y hasta aquí dejaré yo mi primera parte. Muy amable, gracias. Gracias al licenciado Federico Guzmán. Pues bueno, como él señala, el Sistema Nacional de Transparencia buscó en primera instancia generalizar la naturaleza jurídica de los órganos garantes y sujetar a todos los niveles de gobierno a una ley general. Y con esto se crea una política integral de rendición de cuentas, desde luego sin menoscabo de la autonomía de los órganos estatales para garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Y pues bueno, como bien señala él, para una mejor coordinación son parte integrante del Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, los organismos garantes de entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gracias, vamos a abrir una segunda ronda de 15 minutos por ponente y al finalizar vamos a poder hacer las preguntas, todas las preguntas que queramos porque estamos a buen tiempo, ¿sí? Tiene nuevamente el uso de la voz el doctor Óscar Jaimes Bello. Gracias. Bueno, ahora voy a referirme a dos puntos específicos. Por una parte, lo que el INEGI realiza o la contribución que tiene el INEGI dentro del Sistema Nacional de Transparencia y algunos datos adicionales en respuesta a algunas de las preguntas orientadoras que nos hicieron para este panel. Sobre lo primero, la participación del INEGI en el Sistema Nacional de Transparencia. El INEGI acude a estas sesiones, está presente, pero sobre todo es los insumos, la información que utiliza el Sistema Nacional de Transparencia para generar indicadores de monitoreo, seguimiento, evaluación del Sistema Nacional de Transparencia a través de las fuentes que mencionaba, los censos de gobierno relacionados con acceso a la información, protección de datos personales a nivel estatal, el federal, y también la encuesta. De hecho la encuesta pues ya era una deuda porque como la levantamos en 2016, pues era necesario actualizar esos indicadores para el Sistema Nacional de Transparencia. Lo había programado incluso el Sistema Nacional de Transparencia para que este año tuviera resultados. Sin embargo, pues por diferentes circunstancias, no tuvimos el programa como lo habíamos considerado al inicio del año, es decir, inicialmente no íbamos a levantar esta encuesta. Hicimos un esfuerzo, tanto el INAI como el INEGI, y vamos a aportar la mitad del presupuesto este año para levantarlo. En noviembre vamos a levantar la encuesta, lo cual pues va a permitir alimentar estos indicadores y voy a dar algunos ejemplos. Y así también trato de responder a una de las preguntas orientadoras del panel. Es relativa a si los mexicanos hoy, todos los mexicanos cuentan con los mismos derechos de acceso a la información y la rendición de cuentas. Bueno, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
El 5.6% de la población de 18 años y más en México realizó alguna solicitud formal de información durante 2015, que fue el dato con el cual cerré la intervención anterior. El tipo de información más solicitada es la que está relacionado con trámites, requisitos y formatos, el 50%. Le sigue la educación y programas sociales con 20%, y después directorios e información sobre remuneraciones 9%, seguridad pública y delincuencia 3%. En otro dato relevante, 7% de las solicitudes fueron presentadas ante el órgano garante de información y transparencia, estatal o federal, y el 88% fue dirigido a otras instituciones. En cuanto a la información requerida, 73% reportó sí haber conseguido la información que buscaba, el 26.7% contestó que no obtuvo la información que buscaba. Y en general, cuando se les preguntó por el nivel de satisfacción con la información, el 84% de la población confirmó estar satisfecho, mientras que el 16.6% declaró estar generalmente insatisfecho con la información obtenida. En lo que respecta al procedimiento de solicitud, 68% respondió estar satisfecho con ese procedimiento y casi 32% insatisfecho. En cuanto a la protección de datos personales, 1,4% de la población presentó una queja ante alguna institución por el uso indebido de sus datos personales. El 16.7% de la población consideró que había ejercido algún derecho de estos que ustedes conocen como ARCO para la protección de sus datos personales. En cuanto al conocimiento del derecho de acceso a la información pública, el 98% de la población respondió que todos tenemos el derecho a conocer la información que genera el gobierno, aunque solo, como ya lo había referido, el 50.6% conoce alguna ley que garantice dicho derecho. De esta población, bueno, son datos que van poco desagregando de 50.6%, el 32% declaró conocer al IFAI, como ya lo habíamos visto, el 7.7% al INAI en aquel momento, en el 2016, y 1%, poco menos de 1%, a algún instituto estatal de transparencia. Y bueno, tenemos diferencias por sexo, 53% de los hombres declaró conocer alguna de las instituciones, 5.5% más que las mujeres, que tuvieron 48%. Entonces, bueno, son algunas cifras que nos dan alguna idea de en ese momento, en 2016, del conocimiento del derecho, de los derechos tanto al acceso a la información como a la protección de datos y de las leyes y las instituciones que lo garantizan. Eso fue en 2016. Ahora la encuesta que vamos a levantar en 2019 esperemos que dé unos resultados más altos y esto pues también les permita en el sistema nacional ir evaluando pues sus estrategias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime su participación. Interesantes los datos que nos comparte. Ya nos están llegando algunas preguntas, pueden seguirlas mandando, las estamos aquí acumulando para el final. Y bueno, vamos a darle el uso de la voz al licenciado Federico Guzmán para que haga el favor de intervenir con su segunda ronda. Gracias. Bueno, la reflexión que yo quisiera hacer es en esto del Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto. Como ustedes saben, también la reforma constitucional previó, como ya lo comentó la comisionada Nayeli, una triada de leyes generales, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos y la Ley General de Archivos. Ya si bien tiene su fundamento en el propio artículo 6, como ya referí, la coordinación entre diferentes organismos, órganos o dependencias públicas para conformar un tema del Sistema Nacional de Transparencia, en la propia Ley de Transparencia se refiere que habrá un Sistema Nacional de Transparencia que se integrará por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos, políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. En este contexto, ¿qué significa? Que se crea una ficción legal. Una ficción legal
en donde los 32 órganos garantes de transparencia, integrados muchas de las veces por 3, 5, o en el caso de INAI 7 comisionados, están, digamos, obligados a tener un tema de coordinación y colaboración o un deber legal de coordinarse. Pero también con los aliados federales, así lo estableció el legislador, la auditoría, el INEGI y el archivo. Es decir, hay un acompañamiento en el tema de la transparencia y acceso a la información por parte de algunas autoridades federales. Cuando se refiere precisamente la ley que se integra este conjunto orgánico y articulado de sus miembros, ¿quiénes son los que me acabo de referir? Esos son sus miembros, las personas que detentan o representan a las instituciones a las que me he referido hace un rato. Y en ese sentido, si tomamos en cuenta los organismos garantes en la individual comisionados y comisionadas, más los titulares de cada una de las instituciones federales y obviamente el INAI, pues estamos hablando que son aproximadamente más de 110, 114 integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, en su conjunto, reunidos en una asamblea, reunidos en sesiones de trabajo del Sistema Nacional de Transparencia, estamos hablando de un número considerable de integrantes que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, con independencia que el Consejo Nacional, como autoridad máxima de decisión, se integra por presidentes del INAI, de los órganos garantes de transparencia o del propio INEGI, que generalmente se reduce a 35 integrantes, que son los que toman las decisiones. Esta ficción legal también refiere a que se integra por temas de procedimientos. ¿Cuáles procedimientos? Desde el reglamento, desde los lineamientos de las instancias del sistema o otro tipo de procedimientos, los que se establecen a través precisamente de los lineamientos que puede emitir el sistema. Sus instrumentos señala, ¿qué instrumentos, por ejemplo, tiene el Sistema Nacional de Transparencia? La Plataforma Nacional de Transparencia, que fue obviamente un acuerdo que tiene su existencia a través del lineamiento de operación y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese sería uno de sus instrumentos. ¿Qué otro instrumento? El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Programa Nacional de Datos. Esos son los instrumentos que conforman esta ficción legal y este diseño de coordinación y colaboración, y que no tiene más finalidad que precisamente fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, y la idea es que las asimetrías normativas que se buscan superar con la reforma del 2014 también permita que esas asimetrías en los hechos no se den. Es decir, que más allá del diseño normativo se pueda sentar precisamente estos integrantes, principalmente del sistema nacional, de los órganos garantes de transparencia, a definir una serie de instrumentos, pero también de política pública. Y yo podría decir que entonces el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto tiene funciones, varias funciones, un abanico de funciones importantes. Imagínense al ciento y tantos integrantes sentados definiendo políticas públicas o instrumentos. Las funciones que tiene el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto las podemos nosotros agrupar en funciones reguladoras, en funciones de planeación, de capacitación, vinculación y promoción, y administrativas, por decir algunos. ¿Cuáles serían esas funciones reguladoras que tiene el Sistema Nacional de Transparencia? Sentado en consejo o sentado en reunión del Sistema Nacional de Transparencia, los ciento y tantos integrantes que lo conforman. Las reguladoras es que el legislador dio en el Sistema Nacional de Transparencia funciones normativas, es decir, de emitir o expedir lineamientos de carácter normativo, que obviamente bajo el principio de reserva de ley permite de alguna medida, yo le llamaría, si se le ha llamado lineamientos, pero es una función reglamentaria desde mi perspectiva que tiene el Sistema Nacional de Transparencia, siempre subordinado al principio de ley, y que precisamente ya ha emitido, en la Ley General de Transparencia emitió 8 lineamientos de clasificación y desclasificación, el de plataforma, bueno, 8, no tengo aquí el nombre para no me mencionaron los todos, pero son 8 marcos normativos que permite precisamente que tanto los órganos de transparencia locales como el órgano de transparencia nacional y todos los sujetos obligados, sin importar el orden de gobierno, se ciñan a este marco normativo. Es decir, que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de los temas de transparencia y acceso a la información, temas de planeación,
pues bueno, está precisamente el tema de emitir el Programa Nacional de Transparencia y el Programa Nacional de Datos, que me parece que esto es muy importante. Me detendría inclusive un momento en este punto de las funciones de planeación que tiene el sistema. Emitir, obviamente, un Programa Nacional de Transparencia no fue sencillo, por ejemplo, en el caso del sistema. 100 y tantos integrantes, donde hay que decirlo, esta Casa de Estudios, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM, participó en el primer Programa Nacional de Transparencia. Este Programa Nacional de Transparencia fue complicado si tomamos en cuenta que los órganos garantes no tenían, obviamente, la costumbre o la práctica institucional de emitir programas institucionales. Lo que permite este Programa Nacional de Transparencia es precisamente alinear las acciones, las estrategias de política pública a través de este plan nacional, que yo siempre he dicho que debe ser un plan nacional de desarrollo en materia de transparencia y acceso a la información, donde deben estar alineados los programas institucionales del INAI y de los 32 órganos garantes de transparencia. ¿En qué? En capacitación. ¿En qué? En vinculación, en promoción, y la mayoría de las funciones que desempeñan, pero juntos y de la mano, tanto federación como entidades federativas. ¿Qué se logra a través de esos programas institucionales? Por ejemplo, el impulso al cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes específicas, inclusive en el sistema se emitieron lineamientos o acuerdos, los lineamientos técnicos generales para el cumplimiento de las obligaciones, en donde hay un piso parejo para entidades federativas como para federación en el tema de cumplimientos de obligaciones, o el acuerdo de verificación diagnóstica, donde se pusieron de acuerdo cuándo arrancaban las verificaciones diagnósticas, cuándo concluían y de qué manera se llevarían a cabo. O los esfuerzos por una cultura de transparencia e integridad pública, o bien acciones que permitan contribuir a la prevención de hechos de corrupción, la coordinación de acciones entre autoridades de diversos órdenes de gobierno, o la participación de la sociedad civil con una condición indispensable para que los sistemas se fortalezcan, la vinculación entre el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Archivos y, por supuesto, el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que es un tema fundamental que está previsto en los propios programas nacionales. De mi parte, esto concluyo en unos minutos. ¿Cuáles serían los retos, me parece, fundamentales que tiene el Sistema Nacional de Transparencia, obviamente en el sentido estricto? Me parece que el primero es el de la necesidad de consolidar, en primer lugar, los elementos de planeación institucional, desempeño y de evaluación, tanto en lo federal como en lo local, para fomentar una gestión con base en resultados y en uso eficiente de recursos. Y me parece que este es el punto fundamental. Esto a través de qué? Precisamente de los programas institucionales que ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia, a través de un tema de orden y a través de un tema de organización entre las instancias que lo entregan. Actualmente, de acuerdo al Programa Nacional de Transparencia, estamos por iniciar la evaluación de los programas nacionales. Una evaluación, no hay que olvidar que el Programa Nacional de Transparencia tiene una duración de 2018 a 2022, donde se han establecido una serie de estrategias y líneas de acción para poder llevar a cabo precisamente las responsabilidades de quienes conforman el Sistema Nacional de Transparencia. Uno de los temas fundamentales será precisamente ver cuál es el tema de evaluación de acuerdo a los indicadores que se establecieron en esos programas, y luego otro tema fundamental será ir empezando en el siguiente año el diseño de los nuevos programas nacionales de transparencia como de protección de datos personales, con un periodo de vigencia también de 2022 a 2026. Esto me parece que es muy importante, y yo creo que los institutos o los órganos garantes de transparencia tienen que tener en cuenta que el Sistema Nacional empieza desde la casa de quienes integran los institutos. Es decir, que quienes están diseñando sus programas institucionales desde sus unidades administrativas estén pensando precisamente cómo tropicalizar o cómo adaptar las actividades que desempeñamos, por ejemplo, en el caso del INAI, hacia la política pública de coordinación y colaboración con los institutos. Yo siempre he creído que el Programa Nacional de Transparencia tendrá que tener su parte del INAI,
su parte de la federación. ¿Qué va a hacer el INAI este año, los siguientes 4 años, desde la perspectiva de sus atribuciones y de sus funciones? Y tendría que estar en el Programa Nacional de Transparencia, la política pública y las estrategias que el INAI va a establecer, y luego en una segunda parte el diseño de coordinación y colaboración que se va a llevar a cabo con las entidades federativas, y me parece que eso tendría que estar ahí y no separado entre un programa institucional del INAI y un programa nacional de transparencia, que inclusive el caso del INAI nació antes que el del Programa Nacional de Transparencia, cuando tendrían que estar alineados a los programas institucionales de la Federación como de los estados, al propio programa nacional. Hay un tema importante en el caso del diseño de la planeación, pues tratar y buscar la participación de la sociedad, académicos y especialistas, más allá de los órganos garantes del INAI, de la auditoría, el INEGI y el archivo, para que sea una expresión plural y obviamente ciudadana en un contexto de gobierno abierto para su diseño. Me parece que hay que tomarlo en cuenta. Cuando se hizo el primer PROTAI y el primer PRONADATOS, sí hubo una serie de consultas, tanto académicos como especialistas, repito, participó la propia UNAM, y también se estuvo subiendo la información en las páginas de internet para que quisiera hacer observaciones, comentarios o sugerencias, pudiesen estar impactados en los programas institucionales. Cabe comentar que inclusive para el diseño del primer Programa Nacional de Transparencia se tomó en cuenta y se tendrá que tomar en cuenta en los siguientes diseños la encuesta nacional, el censo de gobierno abierto y otros elementos digamos, de estadísticos que nos permita diseñar políticas públicas reales. Me parece muy interesante lo que acaba de comentar Oscar, porque eso nos permitiría que a través de estas encuestas y de estos censos nacionales generar un diagnóstico sobre las realidades de cómo está mirando el tema de la transparencia y el acceso a la información, y diseñar estrategias y líneas de acción en base a poder superar esas situaciones que se comentan en cada uno de estos diseños institucionales como la encuesta y el censo nacional. Y solamente comentar que en el caso de las coordinaciones o la vinculación entre los diferentes sistemas nacionales de transparencia, y hace rato escuchaba la mesa anterior, pues dejar muy claro que la vinculación que tiene el Sistema Nacional de Transparencia es en base a sus atribuciones. O sea, nosotros somos, digamos, una parte dentro del entramado, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero nosotros no somos, en cierta medida, tribunales u organismos de casación. Simple y sencillamente nuestra contribución al Sistema Nacional Anticorrupción, obviamente es, por ejemplo, dentro del tema de integridad pública, dentro del diseño, del fortalecimiento de la integridad pública para el tema de la capacitación o formación de servidores públicos sobre el significado que tiene el régimen de transparencia del cumplimiento de las obligaciones, o bien la importancia del derecho de acceso a la información en un Estado democrático. Me parece que ese es el papel fundamental del Sistema Nacional de Transparencia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, o bien en el caso del Sistema Nacional de Archivos, pues para coadyuvar en todo caso en el diseño o en la política pública de la organización, conservación y preservación archivística. Ese es nuestro papel de vinculación y coordinación con el Sistema Nacional de Archivos, como coadyuvantes en esta materia. O en el caso del Sistema Nacional de Fiscalización, que hay que decirlo, en el caso de las auditorías, ellos llevan un diseño de cumplimiento dentro de sus estrategias de fiscalización del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Ojalá también tengan un tema de diseño, de fiscalización sobre el cumplimiento de la norma archivística. Y ahí me parece que ahí están las vinculaciones entre los diferentes sistemas en el ámbito solo de lo que corresponde, por supuesto, al propio INAI y a los órganos garantes de transparencia, y me parece que ahí debemos de centrar, obviamente, el papel en estas vinculaciones entre los sistemas. De mi parte sería todo en esta segunda parte. Gracias. Muchas gracias, Federico Guzmán, por tu participación. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Si alguien tiene alguna más, por favor, que nos las hagan llegar. Si les parece, vamos a ir haciendo una y una, conforme fueron señalados los nombres. Y la primera pregunta va a ser para Óscar Jaimes Bello y dice:
Para su levantamiento 2019, ¿han contemplado incluir a la Plataforma Nacional de Transparencia como medio de consulta? Gracias por la pregunta. Efectivamente, hubo una revisión del cuestionario de la versión 2016 para poder actualizar e incluir algunos aspectos. Este es uno de ellos. Como medio de consulta se incluye la Plataforma Nacional de Transparencia. También, en el caso del conocimiento de la normatividad de las leyes, también se incluye, ya venía el de la Ley General de Acceso. Ahora también se incluye la de protección de datos personales, porque en ese entonces todavía no estaba. Pero sí hubo una revisión con el INAI para poder actualizar ese cuestionario, y pues ahora sí ya está listo para levantarse en noviembre, como había mencionado. La próxima semana inicia la capacitación en el instituto, en el INEGI, para el equipo de campo. Entonces ya ese cuestionario pues ya está cerrado, pero sí se incluyeron esos temas. Listo. Muchas gracias, doctor Jaimes. La siguiente pregunta va para Federico Guzmán Tamayo. Dice, retomando el concepto de las reuniones estatales del Sistema Nacional de Transparencia, ¿cuál es el avance respecto a las metas para el que fue creado el Sistema Nacional? ¿Dónde se comprueba su dicho? Me parece que los avances del Sistema Nacional de Transparencia es lo que le comenté yo hace un rato. Y no lo quiero decir yo, alguna vez algún académico lo señaló, es de los sistemas que vienen funcionando y funcionando bien. Hemos emitido, por ejemplo, 8 lineamientos de la Ley General de Transparencia, hemos emitido 3 lineamientos derivados de la Ley General de Datos y también se ha diseñado, por ejemplo, el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que hay que decirlo, seguirá en el siguiente panel de mañana, y que obviamente este instrumento del Sistema Nacional de Transparencia tiene un tema de fases o de etapas en su implementación y en su operación. Pero hay que decirlo, la plataforma, si bien generalmente se vincula al INAI como administrador general, pues es un instrumento del sistema. Es decir, hay administradores estatales, que son los órganos garantes de las entidades federativas, y administradores municipales y estatales de las autoridades, o más bien de los sujetos obligados. Es decir, es un instrumento del sistema. Y yo diría, como se dije un rato, cuando se dio el Programa Nacional de Transparencia y el Programa Nacional de Datos, fue un diseño del Sistema Nacional. Pero estamos en un proceso todavía de construcción. Los primeros programas pues, fueron me parece muy importantes, tuvieron un valioso rigor técnico por parte de las investigaciones jurídicas de la UNAM, pero fue nuestra primera experiencia de planeación. Creo que el siguiente 2022, podemos subir el piso sobre el tema de la planeación si entendemos que cada vez que estemos diseñando una actividad o una acción como organismos garantes de transparencia, nos va a permitir ir remontando los temas de vinculación, promoción, capacitación. Hemos diseñado también, obviamente, dentro del propio sistema, la Red por una Cultura de la Transparencia como una herramienta, un mecanismo para lograr el día de mañana una capacitación nacional de mayor envergadura. Inclusive yo comentaría que aunque todavía está, digamos, oscilando, la encuesta nacional de transparencia como el censo, yo me atrevería a decir que son una especie de semi-instrumento del sistema. ¿Por qué lo es? Porque se han presentado en el sistema del censo, se ha presentado en el sistema la encuesta, y es más, en la última encuesta les mandamos los reactivos a los órganos garantes de transparencia y pudieron participar, cómo veían el tema de cómo se iba a dar la metodología para el tema de la encuesta y los reactivos para que aportaran elementos adicionales para arrancar el tema de la encuesta. Es decir, sí estamos trabajando en el Sistema Nacional de Transparencia con todas estas herramientas, o por ejemplo, como decía yo hace un rato, el tema de los lineamientos técnicos generales para llevar a cabo el tema de la carga de la información de manera armonizada y homogénea y no de manera simétrica
en estos temas, o cuando se dio el tema del acuerdo de verificación diagnóstica, y además que estamos totalmente enlazados en el tema de obligaciones o en el tema de transparencia, hemos dado temas de capacitación en diferentes áreas. Creo que ahí va el camino, pero esto es todo un proceso y me parece que construir no es fácil, de 100 y tantos integrantes, marco normativo secundario, no es nada sencillo, porque obviamente lo que ha sido un parámetro entre el Sistema Nacional de Transparencia es el esquema particularmente de diálogo institucional, en este sentido, entre los órganos garantes de transparencia del país, el INAI, el INEGI, la Auditoría y el Archivo General de la Nación. Actualmente nos encontramos de manera coordinada en una estrategia de armonización de la Ley General de Archivos con 11 estrategias, que no lo repetiré aquí, pero tenemos 11 estrategias, y me parece que es el tema de coordinación y colaboración que se está dando en el tema del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias. Muchas gracias, Federico. Seguimos con Óscar. La pregunta es, desde la perspectiva del INEGI, ¿cuáles han sido los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Transparencia y cómo debe cambiar el Sistema Nacional de Transparencia para enfrentarlos? Bueno, veo tres aspectos en este caso. El primero, el de mayor quizá complejidad, sobre el conocimiento de estos derechos. Como lo vimos en los datos de la encuesta, pues la población no tiene del todo claro que este es un derecho y que lo puede utilizar, y menos aún los mecanismos para hacerlo valer. Entonces ahí está un primer reto de todo el sistema. Segundo, las capacidades institucionales. Como pudimos ver también en los datos estadísticos, hay diferencias entre lo que mostré al menos, las estructuras de los gobiernos estatales y las de los gobiernos municipales. Entonces, esto si todavía hacemos un mayor detalle o podemos ver los datos por entidad federativa, sobre todo de municipios, pues vamos a ver también diferencias importantes. Y eso, pues sin duda representa un reto para poder avanzar la capacidad institucional en los gobiernos municipales. Y por otro, pues el tema de los registros que va a tener la Plataforma Nacional de Transparencia es un tema que también hemos insistido, que puede aportar información estadística e incluso en algún momento pues prácticamente pues dejar fuera al censo para sustituirlo por los registros que tienen en la plataforma, al menos los relacionados con las solicitudes de acceso a la información, la forma en que son atendidas, tiempos, etcétera, porque ese es a nivel de registro individual, uno por una, cada una de las solicitudes de acceso a la información como ejemplo, ¿no? Hay mucha más información en la plataforma, pero ese sería un esquema, cuando madure, muy eficiente para producir información estadística. Y bueno, por último, pues agradecer pues que en el propio sistema, pues digamos que son bastante receptivos de este tipo de información porque la utilizan, y eso es lo principal para el caso del INEGI, producir la información para que se utilice en la política pública, en la toma de decisiones. Y por eso, bueno, pues también agradecer esa deferencia que tienen en el sistema de atender pues estos indicadores. Muchas gracias, Óscar. Federico, ¿qué obstáculos se han presentado en el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y qué acciones deben tomarse para fortalecer el mismo? Sí, bueno, en el concepto amplio de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, me parece que el obstáculo que se tiene que superar o que tenemos que generar, me parece que es lo que dijo la Constitución, es decir, el defender o el de
el papel fundamental que tienen los órganos garantes de transparencia, tanto federal como nacional como de las entidades federativas, como órganos que garantizan dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. Ese diseño institucional me parece que es el más importante en el sentido amplio de la importancia que tienen estos órganos garantes de transparencia y obviamente el de fortalecer la institucionalización que tienen estos órganos garantes dentro del entramado institucional. Y decirlo, los órganos garantes de transparencia son órganos de equilibrio constitucional, son órganos torales de las funciones del Estado y garantiza particularmente dos derechos fundamentales, y eso fue como que lo estableció el constituyente permanente, y me parece que eso es lo importante, generar un esquema donde se dé el tema del fortalecimiento de la confianza institucional en estos órganos garantes. Desde la perspectiva estricta, me parece que de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, hay varias acciones que me parece que son fundamentales establecer. Yo citaré solamente algunas, ya me referí hace un rato a otras. Me parece que también es importante que en el propio Sistema Nacional de Transparencia podamos ir estableciendo la uniformidad y la homologación, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos ARCO. Parece que todavía podemos explorar y revisar si debe haber un marco normativo sobre esas partes o esos vacíos normativos que bajo el principio de reserva de ley nos permita emitir unos lineamientos sobre el tema del ejercicio de los derechos ARCO, o por ejemplo sobre cuestiones de buenas prácticas que puedan tener los órganos garantes de transparencia y revisar, ¿por qué no?, el de la uniformidad y la homologación. Yo sí soy de los que estoy convencido de que puede haber una homologación, no sé si a través de un marco normativo en una interpretación de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia y el ámbito de competencia que tiene cada uno de ellos, sobre el tema de la verificación de las obligaciones de transparencia y inclusive el tema de la evaluación de los propios portales. Si no resistiera el marco normativo para una uniformidad de un lineamiento en este sentido, bueno, pues generar un marco referencial o de buenas prácticas o el lineamiento modelo para contar con las mismas bases en cuestión de verificación de las obligaciones de transparencia como el de la propia evaluación de las mismas. Me parece que es un tema importante a considerar y desde mi óptica también, lo dije hace un rato, el de ir diseñando temas como la encuesta y el censo nacional como herramientas o instrumentos ya del Sistema Nacional de Transparencia de manera directa y no solamente indirecta como ha sucedido hasta ahorita. Sería cuento de mi parte. Muchas gracias, Federico. Antes de pasar a la última pregunta, voy a hacer aquí una aclaración. Hay dos preguntas que no tienen nada que ver con los temas que estamos abordando el día de hoy. Sin embargo, estas van a ser remitidas al INAI y no voy a dejar de dar lectura para tampoco que se preste a malas interpretaciones, ¿sí? A Oscar Jaimer le preguntan o le dicen: el 29 de junio el INEGI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia porque el INAI le mandató entregar información sobre temas de transparencia. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo va la resolución de la Corte? Bueno, me parece que aquí el doctor no está en el departamento jurídico. Aparte, esto puede ser motivo de una solicitud de información. No va ahorita con el tema, pero sí quería hacer la aclaración y darle lectura para que no piensen que nada más le estamos dando la vuelta. Y en el mismo sentido, y la pasaremos mañana a la mesa de criterio de resoluciones, vamos a pasarle la pregunta al INAI. Preguntan cuál es la importancia de que los ciudadanos conozcamos los nombres de las personas y de las empresas, los montos económicos respectivos de quienes fueron beneficiados con la condonación y cancelación de impuestos en los 3 últimos periodos presidenciales. Pues yo también voy a estar atenta a la respuesta, pero lo vamos a pasar para mañana en la mesa de las 13:30 horas. ¿Sí? Y bueno, vamos a la última pregunta, que es un poco del tema archivos, pero estoy segura que Federico nos va a poder dar un poco de mucha luz sobre el tema.
Federico, ¿han pensado en hacer algunas recomendaciones para las mejores prácticas del Sistema Nacional de Archivos, ya que el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con una madurez? Qué bonito se escuchó. Antes de poderme referir a esa pregunta, quisiera regresarme también a la anterior. Si ha funcionado o no el Sistema Nacional de Transparencia. Por eso es importante diferenciar entre el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto y en sentido amplio. El Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto, yo me refería que también estaba el tema del INAI como segunda instancia. Se están resolviendo inconformidades que han modificado o que han revocado resoluciones de los órganos garantes. Se podrá compartir o no con los órganos garantes locales el criterio del INAI, pero también es la manera de uniformar y homogeneizar o estandarizar la manera en que se van resolviendo los conflictos en estas materias, porque si a nivel federal se dice que esa información es pública, había una resolución, pues obviamente hay la oportunidad de poder hacer lo mismo en un tema de igualdad o de armonización a nivel de los estados. Por eso es importante señalar esto, se está haciendo a través del recurso de inconformidad y el sistema está funcionando en ese sentido, el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto. ¿En qué otra forma está funcionando el Sistema Nacional de Transparencia en sentido amplio? A través de las acciones de inconstitucionalidad. El INAI presentó acción de inconstitucionalidad cuando no estaba integrado en su momento, obviamente pues se integró, el caso de la Ciudad de México cuando faltaba un pleno, donde se consideró que la ausencia de un pleno estaría obviamente menoscabando el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales por no contar con un órgano garante en dicha entidad federativa, y se acaba de presentar otra acción de inconstitucionalidad en materia de una ley local que el Pleno del INAI estimó que no respondía al estándar de la Ley General de Archivos. Es decir, el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto está ahí y el Sistema Nacional de Transparencia en sentido estricto también está funcionando, no es que quería hacer esta acotación. Y en materia de archivos me parece que el reto es fundamental, estamos arrancando, creo que estamos arrancando muy bien. Cabe comentar que en un diseño de acuerdo institucional entre el INAI y el AGN, estamos trabajando juntos desde hace algunos meses y se planteó el diseño de una estrategia, primero en materia de armonización y en un segundo momento en materia de implementación, donde lo primero que se está haciendo es haber llevado, por ejemplo, un foro de arranque en materia de armonización que se llevó en el Archivo General de la Nación y adicionalmente las jornadas estatales por la armonización, donde se busca que los actores políticos claves, legislativo, ejecutivo, judicial, estén presentes en esas jornadas, porque no va a haber proceso de armonización de las leyes locales sin la presencia de ejecutivo y legislativo. Y obviamente pues hay acompañamiento del AGN, del INAI y de la propia universidad en esas jornadas de armonización, pero también estará el tema por parte del AGN y del INAI, pero principalmente del AGN, en materia de asesoría y consultoría para aquellas iniciativas o proyectos que están haciendo las legislaturas y llevar a buen puerto el proceso de armonización. También están llevando a cabo capacitaciones al local cada vez que se hacen las jornadas de armonización en los estados. Paralelamente están llevando jornadas de capacitación y acabamos de tener de manera conjunta también una capacitación nacional en materia de archivos recientemente y me parece que vamos muy bien. Uno de los temas a resolver entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Archivos, porque cambia, la Ley General de Transparencia dijo que teníamos que emitir una serie de lineamientos en materia de organización y conservación de archivos y los emitió el Sistema Nacional de Transparencia. Sin embargo, con la Ley General de Archivos también tiene esta función el Sistema Nacional de Archivos. Tendríamos que resolver en qué parte del diseño normativo, los lineamientos que emitió el sistema, hasta dónde alcanza su contenido y alcance o hasta dónde se ven reducidos o moderados, dado que la competencia ya correspondería en algunas de las partes al Sistema Nacional de Archivos, que es encabezado por el AGN y por supuesto es el que coordinará y encabezará esta materia. Tendremos que hacer esas definiciones entre los lineamientos que ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia y lo que le corresponderá emitir al Sistema Nacional de Archivos. Son esos análisis jurídicos que tenemos que estar realizando a la luz de ambos sistemas
pero estaríamos trabajando en eso, por supuesto, quienes encabezan el AGN y el propio INAI de entrada. Gracias, Federico. Con esta respuesta damos por concluida la mesa y agradecemos a Federico Guzmán Tamayo y a Óscar Jaime Bello su participación. Les comentamos que sus reconocimientos les serán entregados vía electrónica, les van a llegar a sus correos, son políticas del cuidado al medio ambiente, y les pido un fuerte aplauso para ellos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.